Buenas tardes, nosotros somos el equipo 3 y que está conformado por Valeria Balboa, Joel Chávez, Ana Gámez y Nidia Pillado, y nosotros vamos a hablar acerca de la hidrogenación del acetileno. Este es el contenido de nuestra presentación y yo les voy a dar una breve introducción. El acetileno o etino es un hidrocarburo reconocido como el alquilo más simple e importante del grupo. Está compuesto por 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de carbono, y sus átomos están unidos por un triple enlace. Se utiliza como fuente de iluminación y de calor en la vida diaria. El acetileno es conocido como gas utilizado en equipos de soldadura debido a sus altas temperaturas. El proceso de hidrogenación del etileno se enmarca dentro de la producción del etileno, un compuesto petroquímico destinado principalmente a la fabricación del polietileno, el polímero más utilizado en la sociedad actual. El etileno o eteno es un compuesto químico orgánico formado por 2 átomos de carbono enlazados mediante un doble enlace. Uno de los principales productos químicos más importantes de la industria química y se encuentra de forma natural en las plantas. Sí. Los usos del etileno son la producción de polímeros. La mayor parte del etileno se emplea para esto. Mediante reacciones de polimerización se obtiene el polietileno de alta densidad y el de baja densidad. Después el EPDM, que se usa en combinación, el etileno se utiliza en combinación con otros hidrocarburos saturados e insaturados sintetizados a partir del caucho, teniendo estos muchas aplicaciones en la industria, en el que destaca el EPDM, que es el etileno polietileno dienomonómero, con el que se obtienen para películas de caucho saturado con múltiples aplicaciones en la industria automovilística y de la construcción, porque tiene alta resistencia a las oscilaciones de temperatura, su flexibilidad y su capacidad impermeabilizante. También se utiliza para provocar la maduración de la fruta. La producción de etileno en México, bueno, en México se inició a finales de los años 60 cuando se construyó el complejo petroquímico Pajaritos por la paraestatal de Pemex. Este se encuentra ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, y tiene una capacidad de producción anual de 180,000 toneladas al año de etileno. En 1982 inició las operaciones del complejo de desintegración La Cangrejera, también ubicado en Veracruz, y en los 90 los complejos de desintegración se expandieron su producción a 60,000 toneladas al año cada uno. Actualmente se encuentran funcionando las plantas de etileno en los complejos petroquímicos. Y en 2010 se crea el proyecto Etileno 21 ante el déficit de etileno en el país y con el propósito de disminuir la dependencia del mercado externo. Este es operado por la asociación Braskem Idesa. Es una empresa petroquímica brasileña y el grupo Idesa es una empresa petroquímica en México que producirá etileno, polietileno de alta y baja densidad y producirá 1,050,000 toneladas al año netas de etileno. Bueno, yo les voy a hablar sobre algunas aplicaciones y los costos en México. Algunas aplicaciones típicas del etileno es en el ámbito químico, ya que el etileno es la materia prima para varias síntesis industriales, se emplea como intermediario en la industria química y para la producción de plásticos. También en alimentos y bebidas, ya que una mezcla de etileno y nitrógeno suministrada en cilindros se utiliza para controlar la maduración de frutas, especialmente en bananas, además de que se utiliza en la agricultura para estimular el crecimiento de las cosechas. Además se utiliza en la producción de vidrio, especial para la industria automotriz. Se utiliza en el cuidado de la salud como anestésico, como un gas de combustible oxidante en el corte de metales, las soldaduras y la pulverización térmica de alta velocidad, además de que se utiliza como refrigerante y en la extracción de goma. En cuanto a los costos, vemos la tabla y podemos apreciar que el volumen de producción durante el 2019 mostró un decrecimiento del 14.3% respecto al 2018 y las importaciones avanzaron 1.1%. También las exportaciones cayeron 26.7%. Como resultado del anterior, el consumo nacional aparente retrocedió 14.2%. El valor de la producción en el 2019 retrocedió 4.3% respecto con el año anterior, mientras que las importaciones y exportaciones decrecieron 0.9% y 7.6% respectivamente. Como bien se puede apreciar en el diagrama de flujo anterior,
El proceso consta de diferentes unidades y operaciones que a continuación se las voy a definir. Empieza con la pirólisis. En el horno se introduce la alimentación, que en su mayoría es nafta, previamente vaporizada a la vez que vapor, de forma que en los tubos del horno se produce la reacción de craqueo como tal. A la salida se introduce la corriente en una caldera de recuperación de calor, donde se genera vapor de alta presión que queda disponible para el resto del proceso. Después pasa al fraccionamiento primario, y en el esquema queda representado por la torre de color naranja. Se trata de una columna de destilación en la cual se separa por fondo fuel oil, que ya no interviene más en el proceso, y por cabeza las olefinas y el agua. Pasa por compresión. Mediante una compresión con refrigeración intermedia se comprimen los gases hasta unos 50 bar, además de ser lavados con hidróxido de sodio para eliminar el H2S que contiene la corriente. Pasa a fraccionamiento a baja temperatura. Llegados a este punto, el orden de las unidades puede variar. Como resumen general de este fraccionamiento, basta decir que consiste en un tren de columnas de destilación en las cuales se van separando por fracciones la corriente principal. Los nombres de las diferentes unidades son D metanizadora, que separa el CO2 y el H2, D etanizadora, que separa la fracción de C2, y el splitter de C2, donde se obtiene el etileno de alta pureza. Y finalmente, el fraccionamiento a alta temperatura, que al igual que en la sección anterior, consiste en un tren de destilación cuyo orden y características vuelven a ser variables, y en esta intervienen unas despropanizadoras que separa la fracción de C3, un splitter de C3 donde se obtiene propileno de alta pureza, una desbutanizadora que separa los C4, etc. En función de la planta y el proceso puede haber más columnas o menos, pero estas aquí escritas pueden considerarse las más comunes. Usando los datos de temperatura de ebullición, temperatura de punto triple y temperatura crítica con sus respectivas presiones, se construyó el diagrama de fase de presión-temperatura para conocer el comportamiento de los componentes en función de las temperaturas. No, estos datos se utilizaron para desarrollar el diagrama que analiza el comportamiento de la entalpía en función de la temperatura para los distintos casos que se plantearán más adelante. Bien, como ya se mencionó, las propiedades de cada gas nos sirven para construir un diagrama de fases en el cual se muestra el equilibrio, y al lado derecho de cada línea de tendencia, cada componente de esta reacción está en su fase gaseosa. Entonces podemos deducir que a partir de 300 grados, no importa a qué presión, cada componente estará en su fase gaseosa. Igualmente, con los datos de la tabla que ya se observaron, podemos construir el diagrama que analiza la entalpía de la reacción para tres casos distintos. Caso 1, la entalpía permanece constante con la temperatura. Caso 2, la entalpía es función de la temperatura, pero su Cp permanece constante. Y el caso 3, el Cp cambia con respecto a la temperatura. Podemos ver las líneas de tendencia. La azul es cuando la entalpía permanece constante con la temperatura. La naranja es con un calor específico constante. Y la línea gris es la del caso 3, cuando el Cp cambia con respecto a la temperatura. Es decir, que tomaremos esta como referencia, y se calculó que cada una de los primeros dos casos tiene una desviación del 3.71% y el segundo tiene una desviación del 0.54%. Siendo estas menores al 5%, se pueden tomar cualquiera de los dos para analizar los siguientes parámetros. Nosotros tomaremos la del caso 2 por ser la de mayor fidelidad. Como ya se mencionó, se analizarán tanto el Kp como el cambio de la energía de Gibbs. Podemos ver en la gráfica de la izquierda el comportamiento del logaritmo natural de Kp contra el inverso de la temperatura, y vemos que siempre tiene un valor positivo. Esto nos puede dar una idea de cómo se va a comportar la energía de Gibbs, y podemos ver en la gráfica del lado derecho que siempre tiene valores negativos. Esto es que es una reacción exotérmica. Por lo tanto, en el rango de las temperaturas que elegimos, siempre va a ser una reacción exotérmica y se van a favorecer
los productos. Para el primer caso de alimentación se eligió una alimentación del tipo equimolar. Vemos que entra un mol de cada reactivo y llegando al desarrollo final vemos que si nosotros introducimos los valores de las presiones parciales en la ecuación para tener Kp, tenemos el trinomio que está abajo, que es un polinomio de tercer grado, y resolviéndolo podemos obtener esta gráfica en la que vemos la cantidad de etileno, que es nuestro producto, que se ha producido. Vemos que en todas las presiones y en todas las temperaturas siempre hay una producción del 100%. Esto es porque todas las condiciones de temperatura y de presión son favorables para la producción de este mismo. En el segundo caso, se estudió que hubiera un mol también de etileno en la reacción al inicio del proceso y se llegó al polinomio que está abajo, es un polinomio de primer grado. Cuando se resolvió, se obtuvo la siguiente gráfica. Podemos ver aquí el comportamiento, que es incluso más eficiente que el anterior. Vemos ahí un pequeño pico, pero es despreciable y podemos asumir que en todo el rango que nosotros elegimos de temperatura y de presión se lleva a cabo una producción casi del 100%. Bueno, y como conclusión, con el análisis de los diagramas de fase se pudo notar que los componentes que participan en la hidrogenación del acetileno están en forma de gas, y además de que a partir de 310 kelvins todos se encuentran en fase gaseosa, independientemente de la presión a la que se trabaje. Los valores de la entalpía muestran que la reacción es siempre exotérmica y que el calor liberado aumenta con la temperatura. Y en cuanto a los valores de Kp y delta G de reacción, sugieren que en las condiciones estudiadas la reacción siempre se verá favorecida hacia los productos. Ambos casos de la hidrogenación de etino equimolar y con presencia de etileno al inicio de la reacción señala que la síntesis del etileno es en su mayoría del 100% bajo las condiciones, aunque la presencia de este al inicio incrementa notablemente la cantidad de etileno en el equilibrio. Aún así, con una alimentación equimolar o estequiométrica es suficiente para la producción eficiente, siempre y cuando se mantenga dentro del rango de presión y temperatura. Y aquí está nuestra bibliografía. Y sería todo. Gracias.